Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha desatado una verdadera tormenta de reacciones y, por supuesto, muchas polémicas. Se trata de un cruce de declaraciones que, al parecer, ha puesto los pelos de punta a una de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Demet Özdemir. ¿Qué dijo exactamente Can Yaman que hizo que la intérprete de Pájaro Soñador se enfureciera de tal manera? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar los posibles motivos y a ver qué dice la gente al respecto. Y ya saben, si les encanta este tipo de contenido y no quieren perderse nada, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal y de activar la campanita. Así no se les escapa ni un solo vídeo. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie turca Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable que muchos fanáticos llegaron a especular, e incluso desear, que su romance trascendiera la ficción. Y en un principio parecía que así sería. Los vimos juntos compartiendo momentos, y aunque nunca confirmaron oficialmente un noviazgo en ese momento, las muestras de afecto y la complicidad eran innegables. De hecho, su amistad y conexión parecían ir más allá de las cámaras, lo que alimentó aún más las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de las celebridades, las aguas a veces se tornan turbulentas. Y es aquí donde entra la polémica que nos ocupa hoy. Recientemente Can Yaman hizo unas declaraciones en una entrevista que, según fuentes cercanas y la reacción posterior de Demet, no le cayeron nada bien. De hecho, podríamos decir que la enfurecieron. Para entender el calibre de esta situación, debemos recordar que, tras la separación con su pareja, la modelo italiana Diletta Leotta, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático. Las especulaciones sobre su vida personal no cesan, y las preguntas sobre sus relaciones pasadas, incluyendo su conexión con Demet, resurgen constantemente. Fue en una de estas entrevistas donde, al ser preguntado sobre su etapa en Turquía y las actrices con las que había trabajado, Can Yaman hizo unos comentarios que algunos interpretaron como poco respetuosos o al menos descontextualizados hacia Demet Özdemir. No se trata de que haya dicho algo explícitamente ofensivo o vulgar, sino más bien de la forma en que pareció minimizar o, quizás, restarle importancia a la importancia que Demet tuvo en su carrera o en ese momento particular de su vida profesional. Se habla de que al referirse a ella, usó términos que sonaron fríos, distantes, o que insinuaban que su conexión profesional fue algo superficial o simplemente una etapa más en su camino. Imaginen la situación. Ustedes, como artistas, comparten un proyecto que las lanza al estrellato, que las une a miles de fanáticos que las adoran juntas. Trabajan codo con codo, crean una magia en pantalla que traspasa la pantalla y llega a los hogares de millones. Y de repente, años después, uno de los protagonistas parece olvidar o restar valor a esa conexión, a ese compañerismo, a esa magia que tanto significó para tanta gente. Es probable que para Demet, que siempre ha sido muy apasionada y agradecida con sus proyectos y sus compañeros, esas palabras de Can Yaman hayan sonado como una falta de respeto a lo que vivieron juntos. Los detalles específicos de lo que dijo Can Yaman no son del todo claros, ya que las entrevistas a veces se editan o se sacan de contexto. Sin embargo, lo que sí parece ser cierto es que sus palabras tocaron una fibra sensible. Se comenta que al hablar de Pájaro Soñador, se refirió a su tiempo en Turquía como una etapa que ya había pasado, casi como un capítulo cerrado y sin mayor trascendencia emocional. Y más concretamente, al mencionar a Demet, se habría referido a ella en términos que la hacían sonar como una colega más, sin ahondar en la conexión especial que ambos compartieron en ese entonces. La reacción de Demet Özdemir no se hizo esperar, aunque de forma sutil al principio. Se dice que ella, que es muy activa en redes sociales, dejó de seguir a Can Yaman en plataformas como Instagram. Este tipo de acciones, aunque parezcan pequeñas, en el mundo de las celebridades son verdaderos sismos. Dejar de seguir a alguien, especialmente a alguien con quien se tuvo una conexión tan pública y tan comentada, es una señal inequívoca de que algo no está bien. Es una forma silenciosa pero contundente de expresar desaprobación, decepción o, como en este caso, enfado. Pero la cosa no se quedó ahí. Posteriormente, en una interacción con sus seguidores, a través de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Demet respondió a una pregunta sobre si recordaba con cariño o su tiempo en Pájaro Soñador. Su respuesta, aunque educada, fue bastante reveladora.
Se dice que respondió algo así como: recuerdo los buenos momentos, pero es una etapa que ya cerré por completo. Hay cosas que uno elige dejar atrás. Esta frase aparentemente inocua, si la analizamos con la situación de las declaraciones de Can Yaman, toma un significado mucho más profundo. Cosas que uno elige dejar atrás puede interpretarse como personas, situaciones o, en este caso, palabras que le han afectado negativamente y que prefiere borrar de su presente. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar y dividirse. Por un lado, están los que defienden a capa y espada a Demet, considerándola una persona leal y agradecida, y que entienden perfectamente su molestia. Critican a Can Yaman por sus supuestas declaraciones frívolas y por no mostrar el respeto que Demet merece, dado el éxito que ambos alcanzaron juntos. Argumentan que ella siempre ha sido muy profesional y amable, y que no se merece que se minimice su contribución o su conexión. Por otro lado, hay quienes piensan que quizás las palabras de Can Yaman fueron malinterpretadas, o que simplemente él está en un momento de su vida en el que prefiere no aferrarse al pasado y seguir adelante. Algunos sugieren que quizás la presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación pasada con Demet lo han llevado a querer cerrar ese capítulo de forma definitiva, y que sus declaraciones son simplemente una forma de marcar esa distancia. También hay quienes recuerdan que en su momento, la relación entre ellos, si es que existió más allá de la amistad, no terminó en los mejores términos, lo que podría explicar cierta reticencia a hablar de ella con mucho cariño. Pero aquí viene la parte intrigante: ¿por qué se enfureció tanto Demet? Más allá de la simple falta de reconocimiento profesional, podríamos especular sobre varias razones. Tal vez, como mencionamos, se trata de un sentimiento de traición a la conexión que compartieron. Quizás Demet esperaba más lealtad o gratitud por parte de Can, especialmente considerando la química que cautivó a tantas audiencias. O tal vez, y esto es pura especulación, las declaraciones de Can Yaman reabrieron viejas heridas o recordaron momentos difíciles que ambos vivieron durante las grabaciones o después de ellas, y que el público desconoce. Además, es importante recordar que Demet Özdemir ha pasado por un proceso personal de crecimiento y madurez profesional. Ha trabajado muy duro para construir su carrera, y es natural que valore el respeto y el reconocimiento de sus colegas. Que alguien con quien compartió un éxito tan grande parezca restarle importancia a ese momento, podría ser visto como una falta de respeto a su trayectoria y a su esfuerzo. Otro punto a considerar es la imagen pública. Para Demet, mantener una imagen de profesionalismo, gratitud y buen compañerismo es fundamental. Que Can Yaman hable de ella de una manera que pueda ser interpretada como frívola o despectiva, podría afectar la percepción que el público tiene de él, y por ende, la relación profesional futura entre ellos, o la forma en que el público recuerda esa etapa. Hemos visto cómo a lo largo de los años, muchas relaciones de pareja y amistades en el mundo del espectáculo han terminado en polémicas similares. Las declaraciones de los artistas, a veces bien intencionadas, a veces torpes, pueden tener un impacto enorme en su reputación y en la forma en que son percibidos por sus fans y por la industria. Lo que está claro es que las palabras tienen poder, y en este caso, las palabras de Can Yaman, independientemente de su intención original, han generado una onda de choque que ha llegado hasta Demet Özdemir, provocando una reacción de enfado. Y nosotros, como espectadores y seguidores de la farándula, nos quedamos analizando, debatiendo y sobre todo, esperando ver si hay alguna reconciliación o si este capítulo se cierra definitivamente para ambos. En resumen, la polémica surge de unas declaraciones de Can Yaman que Demet Özdemir habría interpretado como una falta de respeto o una minimización de su etapa juntos en Pájaro Soñador. Esto llevó a Demet a dejar de seguirlo en redes sociales y a dar respuestas crípticas pero reveladoras, sugiriendo que prefiere dejar atrás ciertas cosas. La división de opiniones entre los fans es evidente y las especulaciones sobre los motivos reales de la molestia de Demet son muchas. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante y a veces complicado mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman fue realmente irrespetuoso? ¿O creen que sus palabras fueron malinterpretadas? ¿Qué opinan de la reacción de Demet? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartirlo con sus amigos para que se enteren de esta polémica, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las celebridades.
Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.